¿Qué tal amigos? Nuevamente por acá con un nuevo reto de este ciclo 2 de Fundamentos de Programación en Java. Este es el reto número 2 de la empresa textil. Vamos a proceder entonces a leer el contexto para poder comprender qué es lo que nos están solicitando en este segundo reto. Una empresa textil está tecnificando sus actividades empresariales y decidió estructurar su sistema de liquidación de nómina de la siguiente manera. Ya ahorita nos presentan un diagrama de OML con dos clases y su relación entre ellas. Aquí entonces nos explican que vamos a tener en este nuevo reto dos clases. En el primero solo teníamos la clase empleado. Vemos pues que la clase empleado sigue teniendo los mismos atributos miembros, que es el ID, nombre, horas extra, auxilio de transporte y salario. Listo, todas de acceso private. Con el menos significa private. Y ya ahorita en los métodos tenemos el constructor y los getter y setter. Ya el método liquidar nómina quincenal se elimina de acá y se va a pasar entonces ese método para la clase empresa, que es una nueva clase que nos están solicitando, pero ya ese método pasa a llamarse liquidar nómina M. Entonces en esta nueva clase vamos a tener solo un dato miembro que es un array list de tipo empleados. Se relaciona con esto, entonces una empresa puede tener uno o muchos empleados. Un empleado solo puede pertenecer a una empresa. Entonces va a tener los siguientes métodos: el liquidar nómina M, que va a ser un método muy parecido a el que teníamos en empleado liquidar nómina quincenal. Ahorita lo miremos ya cuando estemos codificando que hay que hacer entonces el traslado de ese método y qué modificaciones hay que hacer. Este método va a recibir como parámetro un array list de empleados, tipo de empleados, y va a devolver un array list de tipo double. Y adicionalmente pues va a tener otro método que se llama liquidar, debe llamarse liquidar para fiscales. Ese método va a recibir como parámetro de entrada un array list de empleados y va a devolver un array list double. Y adicionalmente pues debe tener sus getter and setter, sus métodos getter y setter. Listo. La empresa ahora es la en que se encarga de efectuar la liquidación de nómina, en donde se toman los conceptos de total de vengado, o sea, las horas extras, auxilio de transporte y salario, y se le deduce la seguridad social que le corresponde al empleado. Nota: el concepto de auxilio de transporte corresponde a 106.454 pesos mensuales y se liquida proporcional al periodo de pago. Por otro lado, los porcentajes de salud y pensión equivalen cada uno al 4% del total de vengado, excluyendo el auxilio de transporte. Asimismo, la empresa estará llevando a cabo la liquidación de los parafiscales. Esto es lo que va en el segundo método, en el nuevo método. Para ello se toma el valor de la nómina mensual del empleado, excluyendo el auxilio de transporte, que no es un factor salarial, y se le aplican los porcentajes 4%, 3% y 2% correspondientes a la caja de compensación familiar y SBF y SENA, ¿sí? Sería un total de 9% que habría que calcularle entonces a lo devengado sin el auxilio de transporte. Entonces, reto: nota, reestructure las clases y métodos del proyecto Empresa Textil implementadas en el reto 1 y realice los cambios pertinentes o refactorización según los requerimientos del reto actual. Ponga en práctica los conceptos de programación orientada a objetos para implementar las clases empresa y empleados antes vistas. De igual manera, desarrolle los métodos liquidar nómina M y liquidar para fiscales, los cuales retornarán los respectivos valores liquidar de cada uno de los conceptos para cada empleado, recibiendo como parámetros una colección de empleados. Un ejemplo de la estructura del código de las clases a implementar se muestra a continuación. Entonces, estas son las clases que debemos implementar. La clase empleado con sus respectivos datos miembro, con modificador de acceso private. Entonces, ID de tipo entero, nombre de tipo string, horas extra de tipo entero, auxilio de transporte de tipo boolean, salario de tipo entero. Estas son las mismas datos miembros que teníamos en el anterior reto, entonces no habría que cambiar nada de eso. Y el constructor, que es de public empleado, va a recibir entonces los parámetros, un string nombre, unas horas extras de tipo entero, un auxilio de transporte de tipo boolean y un salario de tipo entero. Son los mismos que teníamos en el reto 1, entonces no cambiaría. Ya vemos que aquí pues no está el método liquidar horas, liquidar nómina quincenal que se tenía anteriormente en esto que no está el método. Aquí procedemos con la nueva clase empresa, donde solo va a tener un dato miembro que es un array list de tipo empleados, tipo empleado, se llaman empleados, y el método liquidar nómina M, que va a devolver un array list double
y que va a recibir como parámetro de entrada un array list de empleado. Y el método liquidar para fiscales, que también va a devolver un array double y recibe como parámetros de entrada un array list de tipo empleado. Listo, vemos que estos dos métodos los vamos a definir con acceso público y estáticos. Quiere decir entonces que van a ser métodos, no van a ser métodos de instancia, sino métodos de la clase, ¿sí? No necesitaríamos instanciar un objeto de la clase empresa para poder llamarlo, sino que se llaman directamente o se invocan estos métodos directamente anteponiendo la palabra empresa, el nombre de la clase. Listo, entonces los casos de prueba que nos dan son estos. Inicialmente nos dan un vector vacío y liquidar nómina en debe devolver un vector vacío. Nuevamente en el segundo caso de prueba nos dan un array list con dos elementos y nos deben devolver pues estos valores según entonces estos datos que va a tener cada empleado, ¿cierto? El primero va a tener 5 horas extras, va a recibir auxilio de transporte y un salario mensual de 1.500.000. El segundo va a tener las mismas 5 horas extras, también va a recibir auxilio de transporte, pero va a tener un salario mensual de 1.085.000. Aquí ya se debe tener en cuenta que el salario es mensual y no quincenal, por lo tanto dan estos valores. Listo. Y liquidar para fiscales, cuando recibe un vector vacío, devolver un vector vacío, y en este otro se debería entonces devolver estos valores para los mismos valores ingresados. Listo. Entrega, se debe subir tanto la clase empresa.java como la clase empleado.java. Sabemos pues que estos deben nombrarse exactamente igual a como nos dicen acá, con la E en mayúscula, y los métodos también deben llamarse exactamente igual a como se muestra en el ejemplo de la estructura del código. Entonces vamos a proceder a la codificación. Chao. Bueno, una vez aquí en NetBeans, nosotros lo que vamos a proceder es abrir el proyecto que teníamos antes, donde solo teníamos nuestra clase empleado. Yo lo llamé liquidar, y entonces ¿qué vamos a hacer? Simplemente nos paramos en el paquete, le damos clic derecho New Java Class y creamos entonces la clase empresa. Yo no lo voy a hacer, simplemente acá me va a decir que ya existe porque yo ya la creé. Él nos crearía entonces la clase empresa vacía, y procederíamos entonces nosotros a agregarle los datos miembros y los métodos. Entonces adicionalmente, pues una vez creemos empresa, debemos también modificar nuestra clase empleado. Simplemente entonces vamos a eliminarle el método liquidar nómina quincenal, si vemos ya no existe, y procedemos a crearle los métodos get and set de cada atributo miembro. Si vemos entonces aquí tenemos un método que nos va a devolver un entero porque el tipo de dato ID es un entero, entonces va a devolver un tipo de dato del myDiv, se va a llamar getID, no va a recibir ningún parámetro y va a retornar simplemente entonces el dato miembro. Eso es lo que hacen todos los gets, retornan el dato al cual están haciendo relación. O sea, getID va a retornar el ID. Si vemos acá getNombre va a retornar un dato string, se va a llamar getNombre el método y retorna nombre. GetHoras extras retorna las horas extras, un entero. GetAuxilio va a retornar un boolean que corresponde a la variable, al dato miembro auxilio transporte, y así corresponde también a getSalario, ¿cierto? Van a retornar antes un tipo de dato entero que corresponde al tipo de dato que es el dato miembro salario, lo va a retornar. ¿Listo? Y lo mismo para los set no van a retornar ningún dato, sino que los set lo que hacen es, al contrario, reciben, los especificamos con la palabra reservada void, porque no van a devolver ningún dato. O sea, esto significa que devuelve un tipo de dato vacío, y setID lo que recibe es un entero, lo vamos a llamar el parámetro ID, y este parámetro que recibimos como parámetro de entrada lo vamos a almacenar en la variable miembro. Si vemos aquí como el parámetro se llama igual al dato miembro, para diferenciarlo entonces lo hacemos hacer referencia al dato miembro de la clase con la palabra reservada this. Entonces this.id le llevo lo que llegó por parámetro. Listo, lo mismo para setNombre, él ya va a recibir un tipo de dato string porque el dato miembro es de tipo string, y lo que hace es almacenar ese parámetro que recibimos en el dato miembro thisNombre, y así sucesivamente pues con cada uno de los datos miembros. Lo podemos hacer manualmente, ir digitando pues cada uno de estos métodos, o NetBeans nos provee una herramienta automática que
se puede acceder por acá por refactor parado pues en la clase a la cual queremos crearle los métodos get and setter. Vamos entonces a parar en la clase, le damos refactor y vamos a la opción encapsulate fields y señalaríamos entonces acá si queremos eh, crear todos los get and setter. Entonces lo que hacemos es señalar todo y una vez señalar todo él nos crearía con refactor todos estos métodos, ¿cierto? Pero yo no lo voy a hacer porque ya los creé. Y lo mismo para la clase empresa digo, refactor, encapsulate fields y aquí como solo tenemos un campo que es empleados de tipo array, él nos muestra solo para crear el getter y el setter de ese campo, ¿cierto? Entonces haríamos lo mismo, ya salíamos y refactor y ya los crearía, pero en esa no nos lo necesitamos. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mirar si necesitamos crear también los getter and setter de empresa, vamos a crear getter and setter, entonces hagámoslo acá para que quede visible. Si vemos aquí en empresa solo tengo el método liquidar nómina emp y liquidar para fiscales, no tengo ningún otro método get o setter. Entonces me voy a parar en empresa, le voy a dar refactor, encapsulate fields, selecciono todo, o sea que me cree el get and setter de la variable empleados y le doy refactor. Una vez termine, entonces ¿qué pasa? Que aquí nos crea, tenemos empresa, tenemos set empleados, que es el que nos va entonces a poblar el array list con un parámetro de entrada que también es un array list de empleados, y tenemos entonces el get empleados, que es el que nos va a devolver empleados. Nos creó estos dos métodos. Listo. Esto con lo correspondiente entonces a los cambios que habría que hacerle a la tabla de empleados. Como dije, eliminar entonces el método que teníamos de liquidar nómina quincenal y crearle los get and setter. Ahora procedemos a ir entonces a nuestra clase empresa. Bueno, aquí estando parado en nuestra clase empresa, vamos a proceder a explicar entonces cómo fue que la desarrollamos. Entonces, inicialmente vamos a hacer el import de java.util.arraylist porque necesitamos definir como dato miembro un array list de tipo empleado. Entonces lo importamos y aquí con private array list los símbolos de menor y mayor definimos que va a ser el tipo empleado, la variable empleados, y lo instanciamos de una vez con new array list, ¿cierto? Procedemos aquí a mostrar los métodos get empleados y set empleados, que fueron los que habíamos creado previamente. Simplemente el get empleado lo que va a hacer es que nos va a devolver un array list de empleados, o sea el dato miembro, y aquí en el método set empleado no nos devuelve nada, nos recibe como parámetros un array list de empleados, lo almacenamos en la variable empleados y esta variable se la asignamos al dato miembro con la sentencia this.empleados lleve empleados. Estos son los set y get. Ahora procedemos a mostrar el método liquidar nómina emp, que fue el que trasladamos de nuestra clase empleado. En el reto 1 lo teníamos como liquidar nómina quincenal. Aquí entonces lo traspasamos la lógica acá, queda casi idéntico. Simplemente entonces que lo que hacemos es renombrar por liquidar nómina emp. Definimos entonces el dato de tipo array list double, lo llamamos nómina, que es el que vamos a devolver con ya las nóminas calculadas de los empleados. Aquí lo instanciamos, como sabemos, con la palabra new, array list, o téngame entonces un objeto de este tipo de objeto, o sea un array list de doble, y analizamos si empleados, que fue el array list que recibimos como parámetros, es nulo, entonces retornamos un nulo. Si no, entonces procedemos a recorrerlo con un for desde 0 hasta i menor que el tamaño. Sabemos que accedemos al tamaño de un array list con el método size, ¿cierto? Entonces y menor que empleados.size. Entonces vamos a ir calculando cada uno de los ítems de la nómina. Pues inicialmente entonces le damos a subtotal, que es de tipo doble, el valor de 0, calculamos en valor hora el valor de la hora, que sería entonces obtener el dato miembro de get salario del objeto empleado en la posición y. Sabemos que los array lists accedemos a el elemento y
con el método get. Entonces aquí por cada una iteración del ciclo for vamos accediendo a cada uno de los objetos de empleado y accedemos entonces al salario y lo dividimos por 240 para obtener la hora del empleado, el valor de la hora que gana el empleado. Una vez obtenido el valor que gana el empleado por hora, lo multiplicamos por el valor, la cantidad de horas extras que tenemos entonces en el objeto en su dato miembro horas extras. Eso lo hacemos entonces con empleados.get en la posición i, .get horas extra, que es el método que nos obtiene las horas extras. Entonces con eso ya tenemos el valor ganado por horas extras. Una vez tenido este dato, lo que hacemos es calcular el ingreso sin auxilios, que sería entonces el salario del empleado más el valor de horas extras. Eso fue lo que ganó el empleado sin auxilios. O sea, entonces accedemos a empleados.get en la posición i, .get salario, que es el método que nos devuelve el valor del salario más el valor de las horas extras que calculamos previamente. Ya con este dato lo que podemos hacer es calcular el descuento por entonces tenemos con este valor de ingresos sin auxilio, lo multiplicamos por el 0.08 para obtener el 8% de lo que sería el descuento tanto de salud y pensión. Entonces ese descuento lo almacenamos, ese valor lo almacenamos en el dato descuento, que es de tipo double, y analizamos si el usuario tiene derecho a auxilio de transporte, es porque su dato miembro auxilio de transporte es true. Entonces lo accedemos con la sentencia de empleados, que es el nombre de la array list.getIt, para que accedamos a el objeto empleado que se encuentra en la posición i de la array list con getIt, y para acceder a el método get auxilio transporte, .get auxilio transporte, lo que nos devuelve eso, lo verificamos si es true o false. Si es true, entonces procedemos a agregarle o a calcular el subtotal, que sería entonces el valor del salario más las horas extras, la cantidad de valor ganada por horas extras, más 106.454, que es lo correspondiente a el auxilio de transporte por mes, y le restamos el descuento que calculamos. Si vemos, esta ecuación ya no está dividido por 2 porque los cálculos aquí se hacen es mensual. En el ejercicio del reto 1 se dividía por 2 porque era el cálculo quincenal. Entonces esto sí es si el empleado recibe auxilio de transporte. Si el empleado no recibe auxilio de transporte, el método get auxilio de transporte nos devuelve false y se nos iría por este lado, y esta sería la misma ecuación, simplemente que no le estamos sumando aquí el auxilio de transporte. Entonces sería solo el salario más lo ganado por horas extras menos el descuento. Una vez obtenido ese subtotal y antes de comenzar la nueva iteración, lo que hacemos es agregar con el método add a la array list que hemos definido previamente al inicio, llamado nómina, que es de tipo double. Agregamos entonces el subtotal que hemos calculado. Con esto vamos agregando entonces a la array list llamado nómina por cada iteración el subtotal del descuento por nómina de cada uno de los empleados. Listo, entonces esto sería lo correspondiente a el método liquidar nómina M, que es muy parecido entonces al que teníamos en el reto 1. Sí, y eso fue el que nos trasladamos para acá. Y procedemos entonces a definir nuestro siguiente método, que es liquidar para fiscales, el cual va a devolver entonces una array list de tipo double y va a recibir como parámetro de entrada una array list de tipo empleado. Listo, ahora lo llamamos empleados. Dentro de el método entonces definimos un array list de tipo double, lo llamamos para fiscales y lo instanciamos con new array list. Nuevamente esta lógica es muy similar a la anterior. Validamos si empleados o la array list que recibimos como parámetro es nulo. Si es nulo, entonces retornamos un null. Si no, entonces procedemos a hacer los cálculos de descuento por para fiscales. Sería entonces recorrer nuevamente la array list de empleados y por cada iteración vamos calculando el subtotal. Aquí lo definimos. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es que calculamos el valor de la hora del empleado, que sería entonces accedemos al salario con el método get salario del elemento sub i de la array list empleados, ¿cierto? Lo dividimos por 240 y eso nos da el valor de la hora. Para calcular el valor
ganado por horas extras en el mes, simplemente calculamos el valor de la hora por lo que trabajó en horas extras, que lo tenemos entonces con el método get horas extras, ¿sí? Una vez obtenido el valor de las horas extras, calculamos el valor de ingresos sin auxilio, que sería simplemente sumar al salario mensual lo hallado correspondiente a lo que lo he vengado por valor de horas extras en el mes, por el total de horas extras en el mes, el valor que gana. Listo, entonces sumamos y ese sería el ingreso sin auxilio. Ya entonces a ese dato es el que tomamos como base para multiplicar por cada uno de los porcentajes para hallar la caja de compensación. Entonces definimos un dato de tipo double, una variable que llama caja de compensación, y va a ser igual entonces a lo que recibe por ingresos sin auxilio por el 0.04 por 4, que sería sacarle el 4% al valor de ingresos sin auxilio. Lo correspondiente para ISBF sería entonces también multiplicar ese ingresos sin auxilio por el 0.3 para hallar el 3%, y el SENA sería el 2%, entonces por eso lo multiplicamos por 0.2. Una vez tenidos todos estos ítems, lo que hacemos es calcular su total, que sería entonces la suma de los tres descuentos, sería caja de compensación, ISBF y SENA. Una vez obtenido ese valor, lo agregamos entonces con el método ADD a la array list para fiscales. Entonces para fiscales.add, y como parámetro le damos entonces el valor que hallamos de su total. Esto por cada uno iteración del ciclo hasta que termine de recorrer todos los elementos de la array list de empleados. Listo, eso es todo. Bueno, aquí una vez en nuestra clase principal liquidar.java, vamos entonces a mirar qué librerías implementé. Importé entonces el java.util ArrayList, porque debemos crear pues unos variables de tipo ArrayList para recibir entonces los datos de nómina y de para fiscales, los ArrayList de nómina y para fiscales de los empleados que vamos a analizar. Listo. El java.util.scanner para hacer entonces el ingreso de los datos por teclado, y el java.test.decimalFort, que es una clase que sirve para nosotros formatear la salida de los doubles, ¿cierto? Entonces, o de los datos decimales. Entonces, simplemente como para recortar la cantidad de decimales que quiero mostrar. Aquí en nuestra clase liquidar, dentro del método principal, entonces definimos las variables que vamos a recoger para ir a mandar a crear los objetos de tipo empleado, y que luego vamos a ir a agregar a la array list. Entonces definimos un entero llamado horas, un boolean llamado auxilio de transporte para validar si tiene o no tiene el empleado derecho a auxilio de transporte, y un entero salario. Definimos también entonces una variable, un objeto de tipo decimal format. Con este parámetro lo que nos indica es que vamos a redondear el número a dos decimales con esto. Entonces creo el objeto con este constructor, un nombre, y aquí la array list de empleados y empleados 2. El empleado 2 lo vamos a utilizar entonces como para enviar un array list vacío para probar entonces ese punto, y el array list de nómina y el array list de para fiscales, que son los que van a recibir entonces el resultado de los métodos liquidar nómina y liquidar para fiscales. Listo, aquí creamos también un objeto tipo empleado para recibir entonces los datos que ingresamos por teclado del usuario. Entonces lo creamos e inicialmente lo creamos con valores 0 no definidos, para que no nos genere ningún tipo de error. Procedemos entonces a crear los dos objetos tipo escáner para hacer el ingreso tanto de los datos numéricos como de los datos tipo string. Una vez definimos todos nuestros objetos y variables que vamos a utilizar, entonces dentro de un ciclo for, lo que hago es, como vamos a hacer esta vez el ejemplo solo para dos empleados, entonces lo que hago es hacer un ciclo for desde 1 hasta menor o igual a 2, y solicitar los datos por teclado para ir alimentando las variables. Entonces aquí le pido que ingrese el nombre del empleado, que ingrese las horas extras del empleado, las capturo entonces aquí el nombre del empleado, lo almaceno en la variable el nombre de, y lo capturo con nombre.netlist
Nombre en ya sabemos pues que es un objeto de tipo escáner. Lo mismo para dato, capturo las horas, ingrese las horas estas que trabajó el empleado, lo capturo con dato.netInt, lo guardamos en horas. Y por último entonces capturamos el boolean, imprimimos pues un mensaje al usuario que ingrese true si el usuario recibe auxilio de transporte, lo contrario ingrese false, y ese dato lo capturamos con el objeto dato, el método nets.boolean, y lo almacenamos entonces en la variable auxilio de transport transport. Y por último pedimos entonces el salario del empleado, un salario ya teniendo todas nuestras variables diligenciadas. Entonces procedemos a instanciar el objeto de tipo empleado y lo almacenamos entonces con el constructor new empleado, le damos como parámetro entonces las variables que hemos inicializado acá, y con eso creamos entonces nuestro objeto empleados, y el cual vamos a ir agregando a la array empleados. Entonces lo creamos acá con el objeto. Una vez tenido el objeto lo agregamos con el método add del ArrayList empleados, con empleados.add como parámetro le enviamos el empleado. Esto lo hacemos por la cantidad de empleados que queremos ingresar al ArrayList. Como vemos en el ejemplo, pues solo van a ser 2. Una vez tengamos el ArrayList de empleados ya lleno, lo que vamos a hacer es entonces a imprimir la nómina de los empleados. ¿Cómo la imprimimos? Pues simplemente llamando a el método liquidar nómina emp, y le pasamos como parámetro de entrada del ArrayList de empleados, y él nos va a devolver un ArrayList double que lo vamos a almacenar en nómina. Porque aquí no hacemos uso de un objeto, sino simplemente que lo llamamos, el método lo invocamos con el nombre de la clase, porque estos métodos previamente los hemos creado de tipo static. Son métodos de tipo static, tanto liquidar nómina emp como liquidar para fiscales. Listo. Entonces por eso simplemente los invocamos simplemente con llamar la clase.el método, y ingresamos pues acá el parámetro de entrada. Una vez obtenemos el array de nómina, datos doble de nómina, lo que hacemos es por medio de un for comenzar entonces a imprimir la nómina entonces de los empleados, ¿cierto? Lo hacemos entonces ya haciendo uso del objeto df, que es de tipo decimal format. Entonces df.format con el método format, y le mandamos entonces el dato que sería nómina.get, o sea, nómina en la posición i, ¿cierto? Recorremos cada uno de los datos del arreglo nómina. Listo, entonces vemos pues que vamos recorriendo el array de nómina, y por cada dato almacenado en la posición i obtenemos el valor ya formateado, ¿cierto? Esto lo hicimos obtenemos entonces los valores formateados de nómina. ¿Listo? Lo mismo hacemos entonces con parafiscales. A la variable parafiscales le llevamos lo que nos devuelva el método liquidar parafiscales, cual le hemos enviado el array de empleados. Una vez entonces nos devuelva aquí el valor de los parafiscales, lo que hacemos es recorrerlo por medio de un ciclo for desde i de 0, porque sabemos pues que los ArrayList comienzan desde la posición 0 hasta i menor que el tamaño. Accedemos entonces al tamaño de los elementos de ArrayList de parafiscales con el método size. Listo, entonces por cada iteración vamos haciendo la impresión con ayuda entonces de el método format del objeto df, que es de tipo decimal format, ¿cierto? Entonces formateamos y le damos dentro del parámetro el valor que vamos a formatear, el cual es lo que se encuentra en parafiscales, en array parafiscales, en la posición .getSui. O sea, nos obtiene el dato double que hay entonces en esta posición con este método. ¿Listo? Eso sería entonces para imprimir los datos de un arreglo que está lleno, y aquí lo que hacemos es mandar a invocar los mismos dos métodos, liquidar nómina emp y liquidar parafiscales, con el ArrayList
empleados, pero este array list empleados, si vemos, nunca lo hemos llenado, simplemente lo definimos, entonces no va a tener ningún valor. Eso es para validar pues cuando se le ingrese un array list nulo. Listo. Listo, entonces procedemos a comentariar entonces aquí la lectura de los datos solo para poner a imprimir los arreglos cuando le enviamos el arreglo vacío para imprimir para fiscales y nómina. Entonces guardamos y vamos a ejecutar como file y vean, nos imprime la nómina vacío y los para fiscales también vacío. Listo. Entonces vamos a ahora a descomentar de acá para seguir con el siguiente caso de prueba. Guardamos, damos correr, nos va a pedir el primer nombre, entonces sería ADA, las horas extras serían 5, recibe auxilio de transporte y el salario sería 1.500.000 y el empleado se llama Laura, horas extras 5, también recibe auxilio de transporte y el salario del empleado es 1.085.000 y nos arroja los datos de la nómina del primero sería 1.515.204.00. Listo, entonces miramos en el documento 1.515.204.00 está exacto. La segunda nómina sería 1.125.446.00, 1.125.446.00. Listo. Aquí vemos pues que no está funcionando bien la parte donde estamos formateando los datos con df.format y los datos pues nos está formateando a 2 dígitos decimales. Listo, vamos entonces a validar lo de los parafiscales. Los parafiscales nos da el primero 137.812.50. Aquí nos dio 137.812.50 y el segundo nos da 99.684.38. 99.684.38. Entonces aquí ya nos dio en este nos dieron los dos datos, listo, y ya nos dio los vacíos. Ya con esto quedamos entonces eh, con las pruebas realizadas. Espero les haya sido claro. Nos vemos en el siguiente reto. Chao.